Muy buenas noches. Para los que no me conocen, mi nombre es Nidia Pau. Soy la directora de estos conversatorios. Esta noche tenemos el honor de tener con nosotros a nuestro coronel, y digo nuestro porque es nuestro, coronel Hernán Mejía. Le damos la bienvenida. Su presentación la va a hacer el coronel Homero Rodríguez. Gracias, Nidia. Buenas noches para todos. El Señor de los Ejércitos los bendiga. Coronel Hernán Mejía Gutiérrez. A los 14 años ingresó a la Escuela Militar José María Córdoba. El 6 de noviembre de 1985 fue herido por los terroristas del M-19 cuando participaba en la operación de recuperación del Templo de la Justicia. En Fort Bragg, Carolina del Norte, recibió entrenamiento de fuerzas especiales, posicionándose como graduado distinguido del curso internacional de la especialidad, comandante de la agrupación de fuerzas especiales del ejército, ayudantía del Comando General de las Fuerzas Militares. Participó en la operación Kenia para desalojar a las FARC que tenían rodeada Bogotá y Cundinamarca, operación Resplandor contra Rodríguez Gacha el mexicano. Se infiltró en las FARC, lo que al apóstol le significó un montaje en su contra por parte de Juan Manuel Santos y Sergio Jaramillo. En 1999 recibió del presidente de la República la distinción de Mejor Soldado de América en la Plaza de Bolívar, comandante de unidades de contraguerrillas en el Putumayo, comandante del batallón de artillería de la Popa en el Cesar, fue herido en combate contra la FARC en esa jurisdicción, comandante de brigada de contraguerrillas. Con su unidad rescató muchos secuestrados y recuperó menores reclutados forzosamente por los grupos narcoterroristas. Asesor ante la Junta Interamericana de Defensa, adjunto a la Embajada de Colombia en Estados Unidos, especialista en guerra política y operaciones psicológicas. En el 2007 sufrió un calvario al ser privado de la libertad por parte del presidente Santos y su séquito, como represalia a sus acciones contra las FARC. Estuvo privado de la libertad en diferentes sitios en condiciones difíciles para tratar de romper su voluntad de lucha. El coronel es abogado penalista con especialización en derechos humanos, derecho internacional humanitario, maestría en derecho penal probatorio, alta gerencia y geopolítica internacional. Autor del libro Me niego a arrodillarme y actualmente candidato presidencial por el movimiento cívico-militar Primero la Patria. Bienvenido, soldado ciudadano Hernán Mejía, guardia de honor. Buenas noches para todos, queridos compatriotas, amigos colombianos. Para mí es un gran honor acudir a estas citas con esas personas distinguidas que comparten la angustia, pero también la esperanza por nuestra nación. Es, por lo tanto, un compromiso ineludible acudir ante ustedes para mostrarles lo que sienten los soldados, lo que sienten los colombianos y ese difícil momento por el cual está atravesando nuestro país, en el cual 48 millones de colombianos navegan en la incertidumbre. Son días difíciles para nuestra patria y solo la interesa, la fuerza y la voluntad y la ayuda de Dios podrán corregir el rumbo de esta historia. Gracias a todos por estar aquí. Siempre soñé con ser un soldado digno de estar al lado de comandantes y líderes como usted, mi coronel Rodríguez. Queridos colombianos, hoy me acompaña tristeza, satisfacción de deber cumplido, pero mucha angustia por lo que pueda ocurrir con nuestro país. Afortunada o desafortunadamente, no puedo definirlo ahorita, me ha tocado vivir momentos críticos en lugares excepcionales en la historia. Y esto que se está viviendo corresponde a esos instantes que marcan la vida de una nación. Mi recorrido por el glorioso Ejército Nacional, con el título más grande que puede ostentar ciudadano alguno, que es ser soldado, me llevó a conocer todos y cada uno de los lugares de nuestro país. No, desde el Cabo de la Vela en La Guajira hasta Leticia en la frontera Cotabatinga,
en el sur y desde el Chocó hasta Puerto Carreño. Allí desarrollamos operaciones y puedo presentarme ante ustedes hoy con esa dignidad de que soy un soldado invicto en las batallas. No me derrotaron los terroristas. Donde fui, cumplí la misión. Donde fui, los vencí. La recompensa de eso, pues fue caer en medio de esa situación política grave una vez asumió Santos ese rumbo corrompido en el 2006 como ministro y posteriormente como presidente, con un arquitecto del desastre de la patria como Sergio Jaramillo. Allí en esas fauces caí como una exigencia del secretariado de las FARC para iniciar no un proceso de paz, porque eso no fue un proceso, fue un pacto entre terroristas y traidores. Y así lo sostendré hasta mis últimos días. Pero acompaña a ello la decepción grande por la ausencia de verdaderos patriotas y líderes. Les decía yo que enfrenté al terrorismo guerrillero en todas sus modalidades, en las valles, selvas y montañas, y a fe que lo derroté. Y rescaté muchísimos colombianos. Y enfrenté el narcotráfico, y enfrenté la delincuencia común, y enfrenté las bandas criminales, enfrenté a los contrabandistas, y a todos los derroté. Qué tristeza hoy ante ustedes, queridos compatriotas, tener que decirles que peor que esos terroristas, que esos narcotraficantes, que todos esos juntos, es la clase política de nuestro país. Y la clase política en todos sus rincones. Aquí la palabra derecha se volvió vergonzante y tampoco existe. El que pida orden en su casa, el que pida buena educación para sus hijos, el que pida actuar bajo el temor de Dios, el que pida el imperio de la ley y el respeto de la autoridad, se considera de ultraderecha en Colombia. Y entonces el país temeroso, acobardado, se niega a enfrentar la situación. Ustedes más que nadie saben que si en Colombia hubiera derecha o ultraderecha, no había 10 terroristas de la FARC en el Congreso. Y si hubiera derecha o ultraderecha, no estaba un terrorista de los que tomó el Palacio de Justicia, de ese grupo secuestrador, como candidato a la presidencia. Pero retrocedan ustedes y verán que todo lo ha permitido la clase política. Los soldados han hecho lo humanamente posible por salvar la nación. Pero debemos entender que las guerras las ganan los pueblos, las batallas las libran los ejércitos. Y nuestro pueblo ha sido manipulado para no ganar la guerra. Y entonces venimos enfrentando una cantidad de gobiernos que tratan de matricularse hacia un lado y al otro, enemigos entre ellos, pero enemigos también de la patria. Hoy el panorama es supremamente complicado para nuestra nación, porque aparecen entonces ya los que reconocen el desgaste total y corrupto de los partidos políticos para tener que aceptar pactos y coaliciones contra sus principios y su conciencia. Este soldado, patriota de Colombia, amigo de ustedes, no va a vender sus principios ni a negociar sus convicciones a cambio de poder político. Jamás lo haré. Sería la más grande traición a la patria. Pude ver con tristeza estos últimos días cómo se manipulan encuestas
cómo se manipulan las informaciones, cómo los medios de comunicación a través de sus dueños indican quién deben ganar sin importar qué es lo que necesita y quiere el pueblo. Hoy la clase política va hacia una dirección totalmente distinta a las necesidades de Colombia. A mí me llama poderosamente la atención que ningún candidato habla de recuperar totalmente la seguridad de Colombia al precio que sea. Y eso es la prioridad. Hablan de generar empleo, de generar educación, de recuperar el campo, de ganar más dinero, de pagar la deuda externa. Un poco de mentiras que no se pueden cumplir si el país no es seguro. Alguien ahora afirmaba con mucha seguridad y mucho patriotismo en qué consiste las relaciones exteriores de Colombia. Sí, que las relaciones exteriores lo que hacen es administrar el poder superlativo del Estado hacia afuera, y ese poder se llama soberanía. Y siempre nosotros, cuando estamos en nuestras casas, en nuestro conjunto, en el apartamento, sabemos cuáles son los buenos vecinos y los malos vecinos. Y a los malos vecinos no los tratamos. Y sabemos cuáles vecinos nos pueden agredir. Y sabemos cuáles le hacen daño a la comunidad. Esa es Colombia, una casa. Y sabemos que tenemos perversos vecinos, exportadores de comunismo, de terrorismo, impulsores del narcotráfico. No me explico qué hace Colombia aún con relaciones con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, con un poco de vecinos que no sirven sino para hacer daño. Pero es que aplicamos lo que se llama la diplomacia, es hipocresía elegante. Eso no va con la conducta y el comportamiento de un soldado. Las cosas se deben llamar por su nombre. Hace unos días, cuando se apreciaba en el panorama que primero la patria estaba cogiendo una fuerza suficiente para convertirse en un fenómeno que podía ayudar en las decisiones del país, recibí llamadas de muchos líderes de partidos proponiéndome lugares en sus listas al Senado, pero que a cambio moderara mi discurso, que no nombrara a Singapur porque Singapur era una dictadura, que no nombrara la corrupción con tanta fuerza ni que los iba a meter a la cárcel. Duré 2 días sin dormir, qué tristeza. Doña Nidia, anfitriona, mi coronel, comando, qué tristeza. Y más tristeza cuando vi el fenómeno que truncaron y mocharon y se valieron de todo para frenar el impulso de la senadora Cabal. Eso no es juego limpio. Y eso es facilitar el camino a la izquierda y a los bandidos. Y eso es que pululan en el firmamento una cantidad de delfines huérfanos de poder que quieren mantenerse allá con su pedazo de pastel de burocracia, pero no, que no están pensando en la patria. A mí me asombra el nivel de ridiculez que raya, inclusive peor que el de Pedro Castillo en el Perú, ver a Roy Barreras con sus medias rojas y su vestido de gamín, y un poco de candidatos manejando con su vestimenta un irrespeto a la nación y una falsa modestia. Hombre, si han sido senadores por muchos periodos y todos han sido corruptos, pero ahora aparecen como líderes de los descamisados que vienen de una familia humilde y que no tienen nada, con 4 periodos en el Senado, manejando contratos, todo. Eso es burlarse de una nación. Eso es irrespetarla. Entonces, hoy el país se debate
entre dos extremos supremamente horribles. Uno, los mismos con las mismas y esperar un cambio. ¿Cómo se les ocurre a ustedes ver al senador Robledo y a Ingrid Betancourt? Es que son la nueva renovación de la política de Colombia. Así salen, así se junto a Benedetti. Eso es ser desvergonzados con Colombia. Y aparecen otros por el otro lado, apoyados por una cantidad de líderes de barro que temen perder el poder, pero que no quieren salvar a Colombia. Y entonces, a esa competencia, a ese nivel hemos llegado hoy, donde Dios quiera, y lo digo con todo el corazón a ustedes, Dios quiera que no gane la izquierda. Porque los que se llaman de centro, porque ahora todos son centros. O sea, decir derecha es acobarda, les da miedo a todos, a todos los de todos los pelambres. Uno, yo soy centro profundo, yo soy centro pandito, yo soy centro izquierda, yo soy centro derecha, yo soy centro medio. Cobardes. Eso no es chicha ni es limonada. Eso es ser tibio. Y el país hay que respetarlo porque este es un país católico y conservador, que ama las tradiciones y el principio familiar. Y no puede ganar el piercing, ni la capucha, ni el pelo de colores en este país. Y estamos a puertas de caer en ese lado, de los mismos con las mismas, de los cuales jamás podremos esperar un cambio, o al otro lado, la izquierda recalcitrante, que va como un piñón engranado con el globalismo a llevarnos a esa caída que promueve el Foro de Sao Paulo. Y ustedes vieron que se crea el Foro de Sao Paulo en el 90 y a partir de ahí cayeron todos los países. El cono sur se perdió y Colombia es la joya de la corona. Y permitir que esos suban a gobernar con odio, con dolor, con destrucción, tampoco se puede permitir. Esa, queridos colombianos, queridos compatriotas, es la situación de nuestro país hoy. Pues no es realmente una pregunta, sino manifestarle al soldado, al ciudadano Hernán Mejía, los mejores designios por el bien de la patria. Hoy, como nunca, se están despertando las reservas y se está despertando la gente de bien, esa mayoría silenciosa, esa mayoría que quiere y respeta a Dios, que cree en la familia, que cree en la libertad de presa, en la propiedad privada, en el respeto a los demás. Esa gente que sí quiere a Colombia. Esa gente es la que está en este momento aglutinándose alrededor de Primero la Patria. Hay muchos otros de la reserva que están en diferentes movimientos, pero habrá un momento en que todos recuerden ese juramento que hicimos a la bandera al final de nuestra primera fase de entrenamiento. Ese es un juramento que obliga de por vida defender esa patria para que se mantenga grande, respetada y libre. Coronel Mejía, en sus manos está la seguridad de la nación. Salve usted la patria, señor coronel. Pues muchísimas gracias por sus palabras de aliento, de fuerza, de razón de lo que debe ser. Yo jamás agotaré mi esfuerzo hasta último suspiro por mi patria. Ese es un compromiso del que usted fue testigo hace más de 4 décadas. Pero lo que está pasando en Colombia amerita que reaccione todo el país. Es que es una clase política que lleva muchos años y hay que cambiarla toda. Toda es toda. Aquí es muy triste mirar las encuestas, mirar esas entrevistas que les hacen a los supuestos candidatos
que hablan como si no estuvieran en Colombia. Y que aquellos que tienen sentido patriótico, que quieren corregir el rumbo, se les niega el acceso a los medios de comunicación. Se les bloquea todo. Se hace hasta lo imposible para que no accedan a que los conozcan. Es cierto, mi coronel y queridos compatriotas, me alegra, doctor Camilo Florido, saludarlo. Y un saludo especial a mi coronel. Yo estoy percibiendo una situación supremamente grave en nuestro país y es una resignación a caer en el abismo porque ya nadie nos puede salvar. Es un engaño permanente por parte de los que se llaman líderes, en lo que alguna vez fueron partidos políticos tradicionales. Un abandono al liderazgo y los principios a cambio de compartir algo de poder. No miran la hoja de vida y el nivel de sacrificio de las personas y de preparación para corregir el rumbo del país y de la historia. Están mirando es componendas, pagando favores para hacer las listas al Congreso, y eso es muy triste. Eso no es lo que quiere el país. Que a mí, un hombre que yo creí de derecha, jefe de un partido que recuperó su personería, me diga es que su discurso es muy fuerte y Singapur no es ejemplo. Le respondí, no me tenga en cuenta. Y entonces siga el ejemplo, señor, de Nicaragua o de Cuba o de Venezuela. Pero Colombia se salva. Y se salva al precio que sea. ¿Que habrá que tomar medidas antipopulares? Sí, pero son necesarias. Por eso, quienes adhirieron a Primero la Patria saben que muy por encima de todos sus intereses está nuestra patria, que se llama así porque la patria es una madre, le debemos todo y la respetamos, pero quieren subir a administrarla los que creen que el mundo les debe, que la sociedad les debe y que el odio debe ser el común denominador. Entonces, el compromiso es total, mi coronel. Así se vaya la vida entera y el máximo sacrificio en la empresa. Pero qué batalla tan difícil. Yo creía que los terroristas eran los peores enemigos de Colombia y cuán equivocado estaba. El peor enemigo de Colombia es su clase política. Y retrocedamos en la historia, la época suya, mi coronel, porque nos convencía a todo el mundo de que la guerrilla comunista y que los terroristas y los bandidos, y entonces encontraba uno en los periódicos abatido el guerrillero conservador Efraín González, y entonces el cadete, el subteniente, ¿cómo así que guerrillero conservador? Y a los pocos días, el mismo periódico, cae en combates el guerrillero liberal Guadalupe Salcedo, o fue asesinado el guerrillero liberal Dumal Aljure. Y entonces empieza lo que alguna vez el expresidente Uribe decía, a sentir como soldado, como patriota, esa encrucijada en el alma, de que hasta la historia la han construido con mentiras pactadas. Y ya difícil, con una nación así, que hoy está a puertas de ser colocada del lado incorrecto de la historia, donde tenemos guerrilleros en el Congreso, pero no hay soldados, donde tenemos candidato presidencial que tiene horario AAA, que fue un terrorista y secuestrador, y a los buenos patriotas le niegan el acceso. Unas manos poderosas que no aparecen en el firmamento, pero que ya tienen escogidos a sus favoritos. Difícil enfrentar eso
y agrande el reto de Colombia para demostrar que el pueblo debe ser superior a sus dirigentes en los momentos difíciles. Gracias, mi coronel. A mi coronel Mejía, un verdadero héroe de Colombia, soldado de la patria, que nos lleva a nosotros dándonos oxígeno y esperanza. Escuchar a mi coronel realmente es volver otra vez a poner los pies en la tierra y es proyectar esa patria que tanto queremos y efectivamente donde debemos empezar a hablar sin esas ataduras y por supuesto sin esa cortina que incluso hoy desafortunadamente podemos decir todos los partidos políticos de Colombia, porque no hay ninguno que realmente tenga desde su dirección una postura real para el desarrollo del país, como usted muy bien lo ha manifestado. En mi caso personal, pues quiero complementar simplemente diciendo que muchos hablan de seguridad, pero no legislan en la seguridad del país. No protegen al soldado, no protegen al policía, no crean los protocolos, ni tampoco estamos educando a los ciudadanos, porque nosotros como ciudadanos tenemos un deber frente al policía y un deber frente a nuestro soldado. Entonces, importante poder educar al ciudadano también de cuál es ese trabajo que debemos desarrollar. Pues mi coronel, no, simplemente usted sabe que aquí cuenta conmigo, un soldado más desde siempre. Sin duda yo en las cosas de la política he tratado de buscar un camino y no ha sido fácil. Precisamente ahorita logré un aval del partido Colombia Justas Libres, un partido que al menos está casado con sus principios de proteger la vida, la familia y la sociedad, y eso es básico, pero aquí llego yo a meterle todo el tema del piso de la seguridad, de legislar para la seguridad y la defensa del país, porque como usted muy bien lo ha dicho, y ahí me gustaría que nos complementara, cómo estamos de ciegos frente a la geopolítica. Usted lo ha dicho, somos una casa que tiene malos vecinos y desafortunadamente no estamos trabajando en materia de seguridad y defensa en ese campo, ni internamente con nuestra policía de la mejor manera, ni externamente, como hoy observamos que efectivamente seguimos demeritando esos enemigos que tenemos todos los días, porque sí hay tres pobrezas en Colombia. La número uno, la física, que es la que vemos, la que percibimos. La dos, la mental, que desafortunadamente promueven inclusive muchos políticos de Colombia. Y la tercera son todos esos enemigos externos que tenemos que nos quieren ver pobres y no nos vamos a dejar. Así que muchas gracias, mi coronel, por darnos esta oportunidad de escucharlo. Y adelante, seguiremos aquí siempre respaldando su propuesta. Gracias, doctor Camilo. Qué alegría siempre verlo. Me encanta que esté haciendo fuerza por esta patria de un partido diferente con buenas convicciones. Yo sí creo que nosotros, los colombianos, los patriotas, tenemos que tener claros unos puntos esenciales. Poseemos y ostentamos unos títulos terriblemente deshonrosos, pero innegables e inevitables hoy. Primero, Colombia es el primer exportador de coca, con las consecuencias y los antecedentes que ello conlleva. ¿Por qué que no somos el primer productor por los cultivos en el Cauca o en el Catatumbo o en Arauca o en el Gaviare? Somos el primer productor y el primer exportador porque el narcotráfico infiltró y penetró la clase dirigente del país en sus más altos niveles. Y ustedes fueron testigos de cómo fue elegido en el 94 el presidente Samper. Pero como había 2 de cada 3 congresistas untados de ese veneno, entonces la comisión de acusaciones lo absolvió. Como absolvieron a Santos ahora en el caso de Odebrecht, y al presidente Duque lo acaban de absolver en lo del Ñeñe Hernández. Entonces, si esa corrupción rampante no se elimina en el país, jamás podremos cambiar. Porque es que mientras una campaña al Senado cueste 20.000 o 30.000 millones, mientras una campaña a la presidencia valga 45.000 millones, mientras los que se llaman jefes y líderes
están negociando porquerías con empresarios para recoger dinero para sus favoritos y poder tumbar a los líderes que de verdad pudieran cambiar el rumbo. Colombia no cambia si seguimos en esas. Cuando siga pasando tanta agua sucia por debajo del puente y el pueblo no se dé cuenta y lo engañen. Mientras sigan conversando los alcaldes y los gobernadores con encapuchados, entregando partes de nuestro territorio y claudicando, cuando es el deber del presidente velar por el orden público de la nación, él y solo él es el responsable. Entonces, los dos aspectos que yo siempre llamo, porque ya dijimos, primero, somos el primer productor mundial de coca. Segundo, encabezamos la lista de los estados más corruptos del universo. En Colombia se pierden, y esto según datos de la misma Contraloría, 140.000 millones de pesos diarios, de los cuales el 73% en contratación estatal, y las vías colapsadas. Y Bolivia, que no tiene mar, tiene más barcos mercantes que Colombia. Y Colombia, con 3.000 kilómetros de litoral en los dos océanos más grandes, no tiene un puerto para buques de gran calado. Y nuestros ríos olvidados, y la flota mercante, y los ferrocarriles, y no se ve en ninguna parte el progreso. ¿Por qué? Por nuestra clase política. Miremos el gobierno actual. Si un presidente tiene 20 ministros, que son su gabinete, su grupo asesor, ¿para qué necesita 12 altos consejeros presidenciales con el mismo nivel de los ministros? ¿Será, queridos amigos, será que si yo tengo un buen ministro de la defensa, que sepa táctica y estrategia, que sepa derecho operacional y que sepa qué es una operación militar, si lo tengo ahí, necesitaré un alto consejero de seguridad nacional? Pues no, uno de los dos sobra. Y así hay 12 consejerías paralelas a los ministerios. ¿Será ustedes, que la mayoría están en Estados Unidos, que aprecian allá cómo funciona la justicia, con una sola Suprema Corte de 9 magistrados vitalicios? Queridos amigos, Colombia hoy tiene 6 cortes supremas con 230 magistrados principales y 500 magistrados auxiliares. Tiene Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, Consejo Nacional Electoral y la JEP. 6 cortes con igualdad de jerarquías, y todos los días en los noticieros confabulándose para decir ante el país: choque de trenes. Consejo de Estado tumba decisión de la Corte Constitucional. Qué actos tan heroicos, ¿no? Qué corrupción tan rampante. Y carteles de la toga. Y presidentes de la Corte Suprema huyendo como ratas en Canadá, como ese Leonidas Bustos, por vender fallos, por engavetar procesos, por condenar inocentes. Pero eso es culpa de la clase política. Entonces, mientras el país no se atreva a cambiarlos de raíz y a conductar las instituciones, jugándose el todo por el todo, al precio que sea, no lo vamos a lograr. A mí me afana poderosamente. Ya van 2 puntos. País más productor de coca, Estado más corrupto, violencia disparada en todos los niveles. Yo no creo que esa sea la característica de un país que se jacta de decir: somos Estado social de derecho y estamos en etapa de posconflicto. Ayer y hoy mataron soldados y policías. Volaron el aeropuerto de Cúcuta, iban a matar más gente y a volar helicópteros. Asesinados hombres en el Guaviare, en Arauca y en el Caquetá. Y los
cabecillas terroristas de las FARC caen en Venezuela porque aquí no les pueden hacer nada. Y el otro vuela en un avión privado a Cuba porque ya no está seguro en Venezuela tampoco, y entonces Iván Márquez está en Cuba y desde allá lanza exigencias. Y nuestro país soportando eso en plena etapa electoral y todo el mundo diciendo es que hay que dialogar, es que tenemos que conciliar. No, señor. Colombia necesita recuperar el respeto a la autoridad y el imperio de la ley. Eso no es negociable con nadie, ni hacia afuera ni hacia adentro. Pero eso, para los líderes que quieren aparecer hoy en las encuestas, es un discurso tiránico y dictatorial. Entonces Hernán Mejía no cabe en ese panorama. Esa es la tristeza y eso es lo que está ocurriendo. Modelo de educación, el más malo, quedamos de último en todas las pruebas de conocimiento. Y entonces es donde les digo, Singapur atacó dos cosas, la corrupción y la violencia. Y logrando eso, miren lo que es hoy Singapur. Mejor modelo de educación del mundo, mejor modelo de salud, séptima economía. Si eso es una política dictatorial, bienvenida sea Colombia. Pero si eso es llevar a que en Singapur 3 de cada 5 ciudadanos son considerados millonarios, ¿eso es una dictadura? Lo que pasa es que hay que respetar las normas y hay que estar bajo el imperio de la ley y hay que tener temor a Dios y hay que entender que mi libertad va hasta donde inicia la de mi vecino y no se la puede usurpar ni abarcar violentamente y muchísimo menos tener un Estado con un gobierno débil, porque la debilidad solo genera agresión. Hoy amenazados desde afuera y amenazados adentro, con una migración venezolana que tiene arrinconada la seguridad del país, tan arrinconada que los medios de comunicación, si ustedes los ven hoy, no son capaces de decir ciudadano venezolano atracador, violador, asesino, no. Parece que son ciudadanos extranjeros, es lo que dicen los periodistas. Así como al principio decían, hay que desescalar el conflicto. ¿Qué es desescalar el conflicto? O hay conflicto o no hay conflicto. Y te tiene que acabar derrotando al enemigo. Es así de sencillo. Yo no veo, querido compatriota, en el mundo, si apreciamos las 10 primeras potencias, ninguna que no cifre sus capacidades en su poderío militar y en su fuerza militar. Y hablamos de Israel, y hablamos de Estados Unidos, y hablamos de Rusia, y hablamos de Francia, y hablamos de Inglaterra, y hablamos de China, el que sea. Porque es que el poder disuasivo tiene que ser un muro de contención contra los violentos y contra los que quieren dañar la libre convivencia y la sana convivencia entre las personas. Entonces, yo les pido a ustedes disculpas por tan crudo el discurso, pero es la realidad y es lo que estoy sintiendo en este momento en mi país. Señor Coronel Mejía, le habla Uriel Alvarado, soldado profesional en uso de Buen Retiro del departamento de Santander. Como lo decía el Coronel Mejía, tenemos que salvar a Colombia. Colombia se salva empezando desde nuestra tierra, desde nuestra familia, desde nuestro departamento, haciendo respetar nuestras instituciones, porque la corrupción ha entrado en todas las instituciones de nuestro país. Los corruptos y bandidos de la izquierda radical y criminal de Colombia están infiltrados en todas las instituciones. Y aparte de estos politiqueros de oficio que llevan años, desde un consejo hasta el Senado, arrodillados
acabando con lo poco que queda de nuestras instituciones, como nuestras fuerzas militares, nuestra policía. Pero sí le pido al señor Coronel Mejía, como candidato a la presidencia, que lo primero que debe hacer o debemos de hacer como colombianos, como ciudadanos, es rescatar el campo, la seguridad en el campo, que el campo se convierta en una industria, en empresa, para empleo de nuestros jóvenes campesinos, para nuestros campesinos, porque el campo está totalmente acabado. ¿Quién lo acabó? Los grupos al margen de la ley, los grupos narcoterroristas y la politiquería corrupta de este maravilloso país. Estaba peleando y estoy peleando una de las 16 curules que fue firmada allá en La Habana, Cuba, por la falsa paz de Juan Manuel Santos, el traidor de la patria. Santander fue un departamento que sufrió la violencia, el secuestro, el desplazamiento forzado, pero no lo tuvieron en cuenta para participar en estas elecciones de las 16 curules de la paz, de las víctimas del conflicto armado. Esas 16 curules están en manos de los grupos armados y de los politiqueros corruptos y criminales de nuestro país. Les pido disculpas que les hable así, pero es la triste realidad de nuestro país. 167 municipios donde van a hacer las elecciones por nuestras curules de las víctimas del conflicto armado, es donde está la FARC, el ELN, los grupos armados, los grupos narcoterroristas. Si Juan Manuel Santos les dio 10 curules, ahorita van a tener 16 curules más. Entonces tenemos que ser unidos por nuestro país, por nuestra patria, por nuestra democracia y por nuestra familia, a defenderla. Señor Coronel Mejía, más fuerte el discurso para nuestros campesinos, para nuestros héroes de la patria, compañeros, para nuestras reservas y familias que venimos del campo. Nuestros militares no son hijos de senadores, no son hijos de presidentes, venimos desde el campo. Entonces, le pido ese favor, que el apoyo, como usted como candidato a la presidencia, sea al campo, en defensa de nuestros campesinos, de nuestros militares y nuestra reserva, que haya industria, que no sea un productor de cocaína, sino un productor de alimentos agrícolas para llevar a otros países, para no comprar como lo que estamos haciendo, porque Colombia ya los productos que se cultivaban hace 20 años ya no los hay, porque el campo completamente está acabado por culpa de los politiqueros y por culpa del narcoterrorismo de las guerrillas criminales de nuestro país. Muchas gracias. Usted presenta otra parte de la radiografía de nuestro país. Efectivamente, ha sido una tendencia negar a través de los años que somos un estado, un país esencialmente campesino. La prueba más grande de ello se ha dado en estos casi 2 años de pandemia, donde muy a pesar del abandono, del olvido, de la nula red vial, de las nulas vías de comunicación, a pesar de todo eso, no ha faltado en nuestras mesas el alimento, porque hay campesinos en esta tierra que cumplen sagradamente la misión. Colombia es una despensa, no solo para su soberanía alimentaria, sino para el mundo entero. Igualmente, nada le garantizaría más a una nación que el compromiso de aquellos que un día juraron defender la patria a una costa de sus vidas. Ningún otro
profesional y menos los políticos, ofrece a cambio de su vida por la salud de la patria. Y eso es una carta de garantía que debe ser prioridad. Yo sé, y lo he sufrido, que después de todo este tiempo, jamás la sociedad va a recompensar a sus soldados y policías en la magnitud de su sacrificio. Pero si en mis manos está, haremos lo posible para que exista una buena ley del veterano, como la de Estados Unidos, como la de Inglaterra, como la de España, donde honran y quieren a sus veteranos. Pero no es solo con palmaditas en la espalda, es que tienen prioridad en los trabajos y en el estudio, es que tienen alivio tributario por haberle servido a su país, por haber ofrecido el máximo sacrificio para ellos y sus familias. Ese es otro de los puntos que en lugar de ensalzar, hoy atacan como parte de banderas políticas. Y algunos que han sido salvados por la actitud de los policías, por las operaciones militares, hoy reniegan y desprecian a sus soldados y policías. Ahí salen una cantidad de informes de supuesta violencia policial en los días del paro, cuando aparecieron 1.100 policías mutilados en los hospitales, cuando destruyeron 700 CAI, cuando quemaron 450 buses, cuando quemaron 300 supermercados y destruyeron los cajeros automáticos, y ahora los malos son los policías y los quieren juzgar a ellos por violencia policial. Esa es la tristeza, esa es la inversión total de los valores. Eso es colocar al país en el lado incorrecto de la historia. Lo grave es que no son solo los de izquierda. Los que supuestamente son de centro están permitiendo eso. Porque es que hoy para ellos no es ganancia electoral, no les da votos defender a un soldado o a un policía. Eso no les da votos, eso no les suma. Y entonces nos abandonan en los hospitales, en el campo jurídico. Y ustedes, compatriotas, saben que abandonar ahí, en esas circunstancias, a un hombre es peor que dejarlo tirado moribundo en el campo de combate. Y eso es lo que tenemos que corregir con todo el corazón y la fuerza. Coronel Mejía y todos los presentes. Bueno, hay una cosa acá, porque hace 2 noches estuve en un space como hasta la 1 de la madrugada y escuchando a un nuevo candidato. En su forma de hablar se me parece mucho con usted. Yo creo que sería una buena coalición entre usted, él y él está aliado con los partidos cristianos, Justa Libres y creo que mira, es el doctor Enrique Gómez, sobrino del ya caído en batalla Álvaro Gómez Hurtado. Me encanta escucharlo hablar. Esa es la gente que necesitamos en Colombia, que nos digan fascistas, que nos digan extrema derecha, ¿qué importa? Tenemos que arreglar a Colombia. Su discurso me encanta. A veces yo le digo a mi marido, ¿será que yo soy extrema derecha o fascista? Pero eso es lo que necesita Colombia, un presidente con mano dura, con mano dura. Otra posible coalición, no sé si de pronto sería el Centro Democrático el que le dijo a usted que tenía un discurso muy duro, porque es que usted y el señor Gómez se me parece mucho a mí a los principios de Álvaro Uribe. Un hombre berraco, un hombre con pantalones bien puestos, echado para adelante, decía y hacía. Y esa fue la forma como el país progresó en ese gobierno. Entonces,
Bueno, me parece que esa sería una buena opción, porque es que la realidad, lo que usted dice, estamos tan diversificados en la política en Colombia que lo único que hacen es armarse grupos y grupos y grupos para que luego el más opcionado es los demás vienen a acompañarlo para poderlo sacar. No sé si usted habrá hablado con el doctor Enrique, pero bueno, esa es una inquietud que cuando lo escuché hace 2 noches hablar de este señor tiene buenas posibilidades y apenas acabó de salir. Le pasa como a usted, no lo entrevistan en ninguna emisora o en ningún canal de televisión. Gracias. Bueno, él dice que ahí de ese grupo se salva Fico, pero que desafortunadamente se equivocó metiéndose ahí, porque todos los demás son puro clientelismo de la supercasta politiquería colombiana. Entonces yo pienso que sería una buena unión y se fortalecería. El Centro Democrático tampoco hay que desecharlo, porque el Centro Democrático, la verdad es que yo creo que le está dando como vergüenza, porque el nombre centro lo dice todo. Y sí, es como uno de los grupos que se amparan bajo el nombre de centro porque les da vergüenza decir que son de derecha, pero si yo estoy en el Centro Democrático, bueno, si yo sigo el Centro Democrático es porque me parece que es el partido de más derecha, hasta que usted y el señor Gómez apareció. Bueno, por otro lado, estoy de acuerdo en todo lo que dice con FECODE, qué porquería lo que tenemos en la educación. Es que, ¿cómo es posible que no haya forma de arrancarle a FECODE nuestros niños, nuestros hijos? Que ellos están ahora mismo siendo conejillos de indias en las escuelas públicas de Colombia. Ya no sale un niño graduándose con una mente libre, con ganas de trabajar, de terminar, ir a la universidad y terminar, sino pensando qué se le puede sacar al gobierno. El asistencialismo. Bueno, totalmente de acuerdo. Apoyo a la policía. Eso que pasó ayer y siempre, casi todos los días aparecen agentes o soldados muertos. Y el descaro de esta condenada mujer de la alcaldesa de Bogotá, echándole toda la culpa a la policía. O sea, es como si una madre denunciara a su hijo como lo peor, o sea, es increíble. Bueno, en fin, todo mi apoyo a la policía y bueno, eso es los de los grupos de centro, izquierda, centro, no sé qué, lo que sea, esos que se dejan llevar por aquella narrativa, que lo tienen ya bien estudiado los de izquierda. Saben cómo silenciarlo a uno, saben cómo, pero hay que seguir a la gente que está en contrapartida a esa situación cada vez que se presente. Y usted también, coronel, abra espacios en Twitter. Casi todos los días me quedo escuchando eso hasta tarde. Por favor, gracias. Eso era todo. Doña Mira, toda mi gratitud, muy de acuerdo con sus apreciaciones. Efectivamente, yo siempre soñé realizar mi vida como soldado y lo intenté y jamás ahorré esfuerzo en ello. Hoy, cualquiera de esos personajes que brillen de acuerdo con nuestras convicciones y con nuestros principios, pues deberá ser apoyado a una costa de hacernos a un lado y sumar antes que dividir. Yo pienso que esa es la esencia de Primero la Patria, tener la suficiente generosidad en el corazón para decir que suba el mejor, que esta persona tiene las capacidades para corregir el rumbo de la historia y apoyarlo. En eso, yo, después de tantos años de batalla,
me despojo de esas ambiciones y de ese afán de poder ni de protagonismo que en nada favorece corregir el rumbo de la historia. La situación de hoy de Colombia amerita que los buenos se unan y demuestren que son más, porque cada vez que se dividen le suman puntos a los detractores, a los izquierdosos, a los terroristas, y eso es muy grave. Nosotros no podemos perder la democracia y no podemos perder la república. Miren ustedes, esa horrible jugada en Venezuela lleva 20 años y no han podido recuperar la institucionalidad, con otro agravante supremamente importante, y es que muchos siempre se han quedado esperando que intervengan desde afuera otros países, incluyendo Estados Unidos, para recuperar a Venezuela. Y se quedarán esperando, porque la política de las naciones fluye de acuerdo a las circunstancias. Y si miramos las circunstancias y nos acercamos a Venezuela y Nicaragua, nos acercamos a Cuba y a un fenómeno más grave como el de Afganistán, que ustedes conocen más que yo, sabremos entender que en la geopolítica juegan los intereses de las potencias también, y a veces les conviene dejar más una banana república a mando de un dictador burlesco como Maduro, que instaurar una verdadera democracia y recuperar una potencia económica. Entonces todo eso entra a jugar, eso sí, con la fe, doña Mira y todos los que están aquí, que yo me inclinaré y aceptaré la mejor opción para salvar a Colombia, sin ninguna ambición y con toda la generosidad, y así piensan todos los de Primero la Patria. Dios quiera que las cosas se den así. Doctor Laureano Chirewich. Buenas noches, doña Nidia, muchas gracias. Mi coronel Mejía, enteramente a la orden. Tengo un dicho para comenzar, que es: el proceso de paz fue el inicio de la entrega de Colombia al comunismo. Y esa fue la gran farsa. Pero mi pregunta va a lo que nos interesa más en este momento con usted. ¿Cómo va su candidatura presidencial? ¿Cómo va ese proceso, la recolección de firmas? Y junto con eso yo quisiera preguntarle, una candidata que nos partió el alma a todos y nos aglutinó a la derecha, que fue María Fernanda Cabal. Yo soy muy amigo de su esposo, de José Félix. A María Fernanda no la conocía. Y tenía un compromiso moral, social y ético con José Félix. Ahora que María Fernanda, usted lo dijo muy clarito, que fue lo que pasó con ella, no está. ¿Usted en qué se parece a María Fernanda y en qué difiere de María Fernanda? Y la señora anterior hizo un buen preámbulo, muy bueno, que es cómo vamos a tener a toda la derecha unida, porque es la forma de triunfar. Pues yo hablo de la derecha, no hablo de esos bandidazos que se declararon centro derecha, como usted también lo dijo. Efectivamente, las convulsiones en la guerra política a veces hacen desaparecer esperanzas de muchos colombianos. Tengo un particular y especial afecto desde hace muchos años por la senadora Cabal. La conozco desde hace más de 35 años, cuando yo era teniente del batallón Palacé en Buga. Y ella desde allá. Y creamos una amistad tan importante y con una demostración tan grande de patriotismo de su parte, que, por ejemplo, en los 10 años que estuve privado de la libertad, sin importar qué tan lejos y qué tan difícil fuera
a entrar a la prisión donde me tenían, no falló una semana en visitarme y en hacerme llegar su apoyo, la senadora Cabal, durante 10 años. Y así a todos los soldados de Colombia. En las diferentes reclusiones donde me tuvieron, buscaba hacer liderazgo y proyecto con los soldados, decirles que lo último que se le puede morir a un soldado es su corazón, que vamos a luchar por este país. Y hice proyectos de criaderos de perros, de gallinas, de chivos, de panadería, etcétera. Y recibí el apoyo incondicional, muchas veces anónimo, de María Fernanda Cabal para eso. Los soldados de Colombia, los policías, le deben mucho a la senadora Cabal, con un ingrediente, mi mayor y queridos compatriotas que están ahí, que esta senadora mostró más valor civil que todos sus contendientes, porque que su popularidad subió por su posición firme y valiente durante los paros, donde exigía que se impusiera la autoridad, donde le pidió muchas veces al presidente que decretara la Comisión Interior y que si era necesario relevar a la alcaldesa de Bogotá y al alcalde de Cali y al alcalde de Medellín, lo hiciera, pero no permitiera la destrucción ni la insurrección. Entonces, así como ustedes, mi mayor, yo también tenía una esperanza muy grande, y aún la tengo, en lo que puede hacer en el escenario la senadora María Fernanda Cabal. Ahora bien, tuve la oportunidad de hablar con ella luego de que perdiera esa extraña encuesta que a nadie le han explicado cómo fue. A nadie le han explicado y eso debe quedar claro. Ni a ella. Ni ella lo tiene claro. Conserva por su dignidad una disciplina de partido. Ha demostrado su capacidad de liderazgo y se lanza. Porque que fuera de ponerla a perder siendo ganadora, también le quitaron su derecho legítimo de encabezar la lista al Senado. Eso me pareció bajo y grosero contra la senadora y así lo he hecho ver y lo he dicho. No pueden los compromisos burocráticos por favores de hace 50 años con el expresidente Turbay imponer al nieto sobre una senadora con tanta capacidad y tantas ejecutorias en el escenario político del país. Entonces, esos detalles golpean el corazón de los verdaderos patriotas. Porque es que para nosotros, mi mayor, queridos colombianos, para los soldados, la lealtad y la fidelidad de sentimientos son de los aspectos más importantes de un líder. Y eso se rompió. Entonces, mi posición es y será siempre de apoyo irrestricto a la senadora Cabal. Eso no lo voy a negar nunca. Pero también debemos pensar en la patria para salvarla, para corregir el rumbo. Y si aparecen, repito, personas que no vayan a tratar de quebrar nuestros principios, porque es que cuando está en juego la libertad, la democracia y la justicia de una nación, no es negociable. Eso no es negociable. Entonces, si alguien aparece conservando esos principios y presentando unas convicciones muy firmes, yo pienso que la reserva, los patriotas e inclusive la senadora Cabal apoyaría esa opción. Esa es mi posición al respecto de soldado. Yo ni le voy a mentir al país, ni le voy a mentir a los electores para ganar indulgencias, no. Ese no es mi afán. Yo no estoy aspirando a cargo burocrático, yo no estoy aspirando a poder. Nosotros siempre nos comprometimos fue con servirle a la patria de la mejor manera y salvarla de las amenazas. Y en eso sí me comprometo de frente con la mejor opción. Primero, la patria ha avanzado mucho
Estamos precisamente solucionando hoy, por eso le comuniqué a mi coronel mi dificultad. No estoy en mi casa, ni en mi estudio, ni en mi oficina. Paré en un lugar intermedio para poder acudir a esta cita con ustedes. En ese juego terrible de lo que está ocurriendo, se nos desaparecieron unas planillas con más de 200,000 firmas. Estamos tratando de recuperarlas en el sur de Bogotá. En eso estoy, pero créanme que el esfuerzo y el impulso de tantos patriotas buenos no va a ser en vano y nosotros seremos decisivos en lo que pase en Colombia, porque así lo necesitamos y así lo quiere Dios, y esa es la vocación de los patriotas. Entonces, hemos contabilizado aproximadamente 500,000 firmas, que son un logro muy grande porque no hemos pagado un peso para recoger una firma. No hemos comprado esferos, ni regalado cachuchas, ni camisetas, ni le hemos pagado a nadie por llenar planillas. Lo han hecho con algo muy, muy superior a eso, que es con el corazón. Con el corazón, soldados, retirados, policías, inclusive hombres mutilados en la guerra, recogiendo firmas en los semáforos, y eso conmueve el corazón de los más patriotas. Y así es que debemos llegar a cambiar el rumbo, mi mayor. Gracias. Seguido y comparto todas sus ideas. Y aparte de eso, pues sé que Colombia necesita justicia. Y esa justicia tiene que venir pegada de la disciplina. Creo que la comunidad colombiana, al igual que como lo hacen en Israel, es necesario que nuestros jóvenes entren a tener disciplina desde el bachillerato para que aprendan cosas que se han perdido en los últimos 60 o 50 años en la vida de Colombia. Es muy importante que aprendan la disciplina desde que están en las escuelas, porque así aprenden a respetar, aprenden a trabajar, aprenden a tender la cama, que es más importante, y a hacerse en higiene personal. Eso es muy importante en el carácter y en la personalidad de un individuo, la higiene. Por otro lado, pues yo le deseo todos los éxitos. Sé que Colombia necesita mano dura. No es por castigar. Se necesita crear el temor, pero también en la otra mano presentar el desarrollo, presentar las soluciones, reducir las causas. Y en ese sentido, creo que necesitamos desarrollar en Colombia la propiedad intelectual. Esa propiedad intelectual es la que genera las patentes, las que generan las empresas, el oxígeno de las empresas, y la que hace que estas empresas con sus productos atraviesen fronteras y traigan capital y fortuna al país. Efectivamente, nuestro país jamás ha tenido políticas de Estado, especialmente en considerar que la educación y la preparación es el motor de desarrollo de las potencias. Fácil es compararnos muy cercanos con el ejemplo de cómo en el 50 al 53 Colombia apoyó a Corea del Sur en la famosa guerra de Corea con el Batallón Colombia número 1. Para ese momento, Colombia era 50 años más desarrollada que Corea. Hoy Corea es potencia y cifra su desarrollo en la educación, en la preparación. Colombia excepcionalmente tiene todas las riquezas y los recursos naturales envidiables por cualquier potencia, pero se llena cada día más de pobres. Y es por la ausencia de un verdadero liderazgo que permita, como lo dice Jairo, una meritocracia donde dirijan los mejores, los que se han preparado en cada campo. Pero es que veíamos en el reciente paro personajes que llevan 18 semestres de filosofía y no se han graduado y están pidiendo becas y están pidiendo educación gratis.
otros estudiando música y antropología, llevan 23 semestres y no se han graduado. Entonces el país no puede, eso es corrupción. Quien aspire a una beca debe ganársela, debe superar un promedio. Debemos saber que si le apoyamos una beca a alguien, vamos a tener un motor de desarrollo y un gran líder para Colombia. Pero es que no podemos permitir que eso degenere en una anarquía donde todos quieren ser doctores, pero solo para tener el cartón, porque jamás se preparan para realizar sus sueños y sacar adelante una nación. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Y eso, el recorrido ha sido muy paciente por parte del enemigo y muy pusilánime por parte del Estado. Después ustedes saben, después de la toma del Palacio de Justicia en el 85, amnistiaron a todo el M-19, en el 90 el Foro de Sao Paulo. ¿Quién financió la toma del Palacio? Narcotráfico y guerrilla del M-19. Hoy van a tener presidente. Si Colombia se descuida, van a tener un presidente. Y es culpa de las generaciones permisivas que no se prepararon. Como dice Jairo, en esa época el mejor psicólogo era una correa que estaba ahí colgada y uno sabía que cuando la iban a utilizar debería evitar que se utilizara en el máximo posible. Hoy no, porque esa constitución ya no permite el correazo, porque el hijo denuncia al padre y le dice: me está violando el libre desarrollo a mi personalidad. Y entonces se olvidó la urbanidad de Carreño, darle el puesto en el bus a las señoras, darle el andén a los ancianos, respetar a nuestras tradiciones. Eso hoy en día es vergonzante para los jóvenes. Y entonces están convencidos de que el mundo les debe. En la era del internet, de la globalización y también del globalismo, entonces son rebeldes sin causa y los convencen del lado incorrecto de la historia de que el odio y el desorden es la forma de gobernar, y eso es muy grave. Por eso lo que dice Jairo es totalmente cierto, pero solo lo logramos si primero recuperamos la seguridad y eliminamos la corrupción. De resto no lo podemos lograr. Entonces, mirando esos males, por favor, ojalá pudiéramos lograr que cada colombiano cerrara los ojos, se colocara la mano en el corazón y dijera: ¿será que ese personaje que está hablando allá es capaz de tomar el toro por los cuernos y decir: se reforma el Congreso, no necesitamos 300 congresistas, se reforman las cortes, se reforma la educación, los profesores van a ser evaluados cada 6 meses sobre lo que enseñan, y si pierden el examen no pueden ejercer? Es la norma. El que quiere ser un profesional se prepara para ser el mejor. Entonces, esa es no mi respuesta, sino mi refuerzo a esas convicciones y a esas opiniones. Jairo, muchísimas gracias de corazón. Y Mejía, para mí, yo lo he admirado, mejor dicho, infinitamente. Y veo cómo habla, cómo no le tiene miedo a nada, ni le tiembla su voz ni su mano para decir lo que dice. Y yo lo felicito. Y eso es lo que necesitamos, no tener miedo. Usted decía que la clase política es la culpable de todo lo que está sucediendo, pero yo también diría que son los ciudadanos los culpables. Esto que pasó ahorita con la doctora María Fernanda Cabal, eso era para que todo el mundo, o por lo menos todos sus votantes se hubieran parado y la hubieran defendido. Pero, ¿qué pasó? Mucha gente le dijo a uno: no, inclusive gente del común: no, eso ya eso pasó, hay que pasar la hoja. Ya mejor no hablemos más de eso. Y así lo vienen callando a uno, y así vienen callando a la gente. Entonces, por eso se necesita un liderazgo fuerte para que la gente lo siga. Usted es un líder, pero no lo vemos. La doctora María Fernanda Cabal es una líder, pero bueno, la han sacado. Yo creo que también la sacaron fue porque ellos dicen que su argumento es muy fuerte. Parece que a muchos les parece así, pero hay muchos que sí nos gusta ese argumento fuerte.
Hay muchos que queremos un argumento fuerte porque sabemos que eso es lo que necesita Colombia. Y hay gente que no, y queremos apoyarlo. En esas voces que nos dicen, no, callémonos y pasemos la hoja, pues esa gente no, a pesar de que pueden no estar de acuerdo, pero igual, no, pasemos la hoja y dejemos las cosas así. Eso me parece espantoso. Y la verdad, yo sí quisiera, coronel, que saber dónde encontrarlo, dónde podemos seguirlo, dónde podemos apoyarlo, porque es mucha la gente que quiere apoyarlo. Por tu palabra, por tu apoyo, por esa concepción clara que tienes de lo que ha ocurrido en el devenir político de Colombia. Lo más importante de resaltar de lo que has dicho es que han logrado manejar y manipular la credibilidad y el interés de los colombianos al punto de que un escándalo tapa otro escándalo y la espuma de los acontecimientos tapa lo verdaderamente esencial y desdibuja el cumplimiento que tienen en su vida y en el recorrido cada una de las personas. Estoy de acuerdo con eso, pero mire cómo aparecen entonces los famosos pactos históricos, pacto de la esperanza, pacto de la experiencia, todos informando que son la renovación del país y son los mismos con las mismas. Eso da tristeza. Yo no sé hasta dónde esos 48 millones de colombianos, casi 35 millones de ellos con capacidad para votar, no sé qué estén pensando ahorita porque hay una encrucijada, porque hay incertidumbre, porque nadie, absolutamente nadie, tiene claro cuál de esos personajes que están apareciendo en las pantallas va a asumir con la fuerza necesaria el rumbo del país. Es una incertidumbre que toca corregir muy pronto. Efectivamente, lo que decía antes Diana, normalmente a las personas que hablan la cosa por su nombre y todo, se convierten en una espina y tratan de desaparecerla. Nos han desdibujado, nos han negado acceso, bueno, una cantidad de cosas, pero en medio de todo eso yo siento el apoyo desde el corazón de todos ustedes y sé que algo bueno podremos hacer por este país. Ese es mi compromiso. Te agradezco muchísimo, inclusive las recomendaciones. Espero, antes de que ocurran más cosas, tener un Zoom, doña Nidia, se lo pido, al mismo tiempo, con la senadora Cabal, para que interactuemos y ella nos cuente. Me parece excelente la propuesta que usted acaba de hacer con la senadora Cabal. Excelente. Esta es una jugada horrible que le hicieron a ella. Inexplicable. Y la cantidad de gente del partido de Centro Democrático que se ha ido de Centro Democrático y se ha volteado por acá precisamente por esa jugarreta que le hicieron a ella. Ahora bien, yo también le digo que también hay que estar preparado para la registraduría. La registraduría está en manos del sinvergüenza de Santos. Entonces también hay que tener en cuenta, hay que mirar para allá. También dice, aquí también hay algo importante. Usted también tiene que venir acá al Atlántico, a Barranquilla. Tiene que venir a hacer campaña aquí, darse a conocer, a moverse por aquí. ¿Entiende? Porque hay muchas personas que tampoco lo conocen. Por mucho que uno quiera hacer la campaña, hacer la promoción, entonces, pero ¿y él por qué no ha venido? Si todos los políticos han venido por acá. Bueno, ya llegará el momento. Entonces, esa es una de las cosas. Tengo que hablar con Farid y con Patricia también para promover, a ver en qué momento usted puede venir para acá. Otra cosa, ¿qué pasó con la entrevista que le iban a hacer en RCN? Efectivamente, hay en el aire una entrevista ya grabada con RCN, básicamente hablando sobre la situación del país, sobre lo que hemos hablado, llamándolo por su nombre. Han pasado varios días, pero algo está influyendo para que no salga. Es parte de lo que les decía, estamos viviendo en este momento. Yo creo firmemente que la posición de los buenos patriotas poco a poco se va haciendo más nítida y el país va a ser superior a sus dirigentes porque necesariamente cuando el pueblo se desentiende de los asuntos de la política, está permitiendo que las más malas personas ejerzan el poder. Y eso ya hay que hacer un alto en el camino y recomponerlo.
Son varios temas. Usted los mencionó algunos. Está el respaldo jurídico por parte del Estado a todo aquel que se ha puesto el uniforme por todos nosotros. Usted mejor que nadie sabe que ese respaldo no existe. 2, el tema del transporte de nuestros soldados y nuestros policías en camiones de ganado, literalmente, o en carros sin ningún tipo de blindaje, mientras las altas dignatarios del Estado sí tienen acceso a carros blindados y escoltas. Es otro tema imperdonable. El hecho de que nuestra Fuerza Aérea en este momento no tenga una aviación de combate suficiente para enfrentar a nuestra principal hipótesis de conflicto. El hecho de que el glorioso ejército al que usted mismo perteneció no haya podido tener desde hace décadas un tanque rector de batalla para enfrentar al huracán blindado del vecino. Efectivamente, la apreciación que tiene el gobierno sobre seguridad y defensa nacional no se compadece con la amenaza interna y externa. En primer término, su apreciación respecto de esa seguridad jurídica que deben tener los militares, pues le cuento, eso fue parte del andamiaje que se construyó en La Habana y se inició a construir desde que Santos asumió como ministro de la Defensa. Acuérdense que su primera gestión fue permitir que se aniquilara el fuero militar. El fuero militar es ese escudo legal que le garantiza a los hombres que van al combate que en el momento en que actúen, si los van a juzgar, los juzgará una justicia que sabe de derecho operacional y que sabe de derecho internacional humanitario. Ese fuero nos lo quitaron y enviaron lo que corresponde a la doctrina militar en derecho a la justicia ordinaria, totalmente adoctrinada por la izquierda e ignorante de las operaciones militares y la doctrina militar. En segundo término, se desvertebró la justicia penal militar, se redujo a su mínima expresión, limitándonos a qué era un acto del servicio y qué no era un acto del servicio, pero determinado esto por un juez o un fiscal ordinario que no tienen ni idea de lo que es el servicio militar y policial. Dentro de las amenazas que se ciernen a la República, efectivamente hay unas hipótesis X1, X2, X3 sobre conflicto internacional muy políticamente manipulado. Se ha disminuido nuestra capacidad de disuasión. Tenemos 2.219 kilómetros de frontera con Venezuela que no están debidamente protegidos y eso es atentar contra nuestra soberanía. Entonces, también tener en cuenta que la moral y la motivación de los soldados y policías son ese intangible del poder relativo de combate que se tiene que recuperar. Acordémonos que las mejores armas, hablando de aviones, misiles y tanques, en manos de hombres mal entrenados y desmotivados, son solo chatarra. Y ese aspecto ha sido totalmente descuidado y desprotegido. Y debe ser una prioridad de quien próximamente asuma la máxima magistratura del Estado, recuperar esa capacidad, ese poder relativo de combate con tangibles e intangibles que nos permitía brillar en el horizonte como grandes, respetados y libres. Que Dios nos permita que así sea. Bueno, Gira, hay partes de la situación estratégica de Colombia que sí se han manejado efectivamente. Yo tuve la oportunidad de ser comandante de la guarnición en Cesar y Guajira y sé, porque dirigí y conduje la preparación estratégica y táctica para en caso de conflicto armado. Este aspecto pues tiene que guardar cierta reserva y confidencialidad porque se clasifica como información secreta y ultrasecreta. Entonces, créame que sí ha habido algún avance, pero la situación política del país sí ha disminuido la capacidad de disuasión
especialmente en esa motivación y esa voluntad de lucha que deben tener a los hombres vivos y fuertes para enfrentar la amenaza. En esa parte sí nos desvalijaron, y nos desvalijaron planeadamente desde La Habana, entre Juan Manuel Santos, Sergio Jaramillo y los demás flamantes plenipotenciarios que le hicieron el juego a las FARC. En eso sí tiene toda la razón. Está clara a la situación en medio de las limitaciones. Y respecto de lo otro, efectivamente, los colombianos de bien deben tener la posibilidad de armarse, deben tener de aplicar el derecho universal y el derecho constitucional de la legítima defensa. Un hombre de bien armado dentro de los protocolos exigidos salva su vida, defiende a su familia y puede salvar a la sociedad en casos extremos como lo hemos visto. Entonces, necesariamente, así como le permiten a todo el mundo ir con la cédula y comprar una moto, que bien utilizada puede ser un instrumento de servicio, pero mal utilizada es un arma letal, así debe ser con los permisos y las restricciones para el porte, la tenencia y el uso de las armas en manos de particulares. Somos de esos veteranos que nos tocó las duras y las maduras. Muy fuerte la situación en nuestro país. Mi inquietud siempre ha sido una siguiente, mi coronel. Ocurrieron 8 años en ese desprestigiado gobierno de Santos, que nos implementó la famosa doctrina Damasco a nuestras fuerzas militares, que lo único que sirvió fue para que nuestras fuerzas militares decayeran. Esa es una realidad. Segundo, que nuestra inteligencia militar quedara en caos y que estos ya 4 años de gobierno del doctor Duque ha hecho todo el esfuerzo posible para recuperar nuestras fuerzas militares. No se me olvida que lo primero que hizo el doctor Duque fue comprar aviones para la Fuerza Aérea de Ejército. Con base a lo que le acaba de decir mi coronel y demás audiencia, no me explico cómo, conociendo nosotros, los veteranos, los planes maquiavélicos de las narcofarc, que si nos ponemos a ver, mi coronel y los demás, los que estuvimos en las fuerzas militares, hablábamos de 7ª, 8ª, 9ª conferencia de la FARC, donde planeaban todo hacia el futuro. Y después nos aparecen las famosas diferentes combinaciones de lucha. Y que si se coloca uno a leer las combinaciones de lucha, sí, buscar el desprestigio de las fuerzas militares. Tengo fe en usted. Dios bendito lo proteja. Yo sé que si no llega a la presidencia, va a ser una piedra en el zapato para la izquierda. Enhorabuena, se logra algo de asomo de la justicia respecto de esa gran tragedia ocasionada hace unos meses a su hijo, a la sociedad, a todos los colombianos. Efectivamente, nosotros nos enfrentamos a un fenómeno que se llama la guerra política. Dentro de esta guerra política hay guerra de engaño, guerra jurídica, guerra de estratagemas. La parte militar netamente de batalla es solamente una 7ª parte. Por eso lo decía en un principio, los ejércitos libran las batallas y las ganan, pero los pueblos deciden quién gana la guerra. Y quienes representan a esos pueblos, como lo decía también al principio, es su clase política. Y ellos permitieron lo que usted menciona, que se llama la combinación de las formas de lucha para llegar al poder. ¿Qué quiere decir, en pocas palabras, no solo la guerra de guerrillas en el monte, sino infiltrar y penetrar
los organismos claves del Estado: Congreso, Cortes, Educación, primaria, secundaria, universidades, la justicia, y producir posteriormente el desorden y la insurrección generalizada. Ese es el desarrollo y la combinación de las formas de lucha. Entonces, nuestro sistema ha permitido que ellos vayan desarrollando cada una de esas fases. Pues tenemos 10 congresistas de las FARC. La viuda de Tiro Fijo fue vicepresidenta del Senado, y hoy hay un terrorista candidato a la presidencia y lo aplauden los medios de comunicación. Y por debajo de cuerda muchos empresarios ya apoyándolo, porque creen que ellos no van a ser los primeros en ir al paredón cuando suba a la izquierda. Ellos creen eso. Y cuando esa izquierda suba, ¿qué va a decir? Si fueron capaces de traicionar a sus compañeros, pues a mí también me traicionan al paredón de primeros. Es así de sencillo. Es así de fácil la ecuación. Gracias, mi primero Tobón, y que Dios nos ayude y que Dios salve esta patria. Sorprendido con todo lo que nos ha hablado. Nosotros teníamos, como usted lo dijo en un principio, una gran ilusión con María Fernanda Cabal. Pensábamos que era la candidata perfecta porque no se tira hacia ningún centro de ningún tipo ni con ningún sobrenombre para gustarle a nadie. Y aunque escuchábamos que algunos nos hablaban de que la estrategia era sacar un candidato que no fuera tan radical de derecha para poderse unir a cualquiera de los otros que está pues como en el centro, que gusta un poco más, entre comillas, porque no es tan radical, pues yo creo que esa estrategia va a ser bien mala, porque vamos a tener 4 años en los que no se va a poder recuperar o no se va a poder por lo menos mejorar. Si es que llega a ganar un candidato diferente a Petro, no vamos a poder mejorar en el tema de seguridad y en el tema de todo lo que ha venido sucediendo después del proceso de paz. La verdad quedamos muy desorientados con la pérdida pues de la doctora Cabal, porque no vemos en el candidato del Centro Democrático quien pueda representar pues todas esas pilares de la derecha, así la llaman extrema derecha, pero los pilares de la extrema derecha o la derecha no se ven muy bien representados en su persona, y mucho menos se van a ver bien representados si al final le toca aliarse a cualquiera de los ganadores de los otros grupos que hay, que no son sino un poco de políticos reciclados que han hecho un trabajo bueno en algún momento, pero pues ya tienen un desgaste y ya han sido parte, pues, participado de alguna manera en todo lo que ha llevado al país al punto en el que lo tenemos ahora. Entonces, con respecto a eso, ¿usted qué nos puede decir? Como muchos queremos detener ese tema de Petro a como dé lugar, y de pronto nos va a tocar, pues, al final decidirnos por cualquiera que sea menos Petro. ¿Cuál es la luz que usted nos puede dar al final de ese túnel que de pronto nos pueda llevar a decir, bueno, va a ser por aquí? Aunque el tiempo pues es ya muy escaso, estamos casi a 3 meses de las primeras elecciones, de las primeras vueltas pues de precandidaturas. ¿Qué nos puede decir usted ahí en ese sentido, mi coronel? Bueno, Jorge, muchísimas gracias por su presencia, por su paciencia para esperar la intervención. Para mí es un honor haber estado con todos ustedes y sentir que comparten la angustia que tenemos todos, pero también la esperanza de que haya algo que salve nuestro país. La composición política hoy en el escenario es totalmente atípica. Efectivamente, aquellos que integran hoy lo que se llama el pacto de la experiencia, el primer requisito que le pusieron al expresidente Uribe y a las demás personas que le dieran partidos, es que si María Fernanda Cabal era la candidata, ellos no la aceptarían en el pacto. Eso fue claro. Eso fue una premonición y fue una amenaza.
que asimiló el pueblo colombiano, no sé en qué forma, pero hay descontento. Segundo, el desgaste total de los partidos políticos y de su clase política en Colombia es muy grave, tan grave que hoy la única fuerza que le gana a Petro es el voto en blanco. Eso es gravísimo en una democracia. Eso es una ausencia total de liderazgo. Porque un fenómeno de ello llevaría a otra situación, tal vez con un peligro en la democracia muy grande. Pero no nos podemos permitir, Jorge, que se nos vuelva a colocar en ese momento donde no se escoge al ser que va a salvar a Colombia, sino al menos malo, el mal menor, y permitir que de manera antipatriota nos lleven allá, sería igual de grave que si ganara el comunismo. Yo creo que en los próximos días habrá algo o alguien quien haga cambiar el concepto, porque de lo contrario la amenaza del país hacia el abismo es muy grande. Yo espero, como ustedes, Jorge, que se recomponga esto, que alguien se atreva a decir es que la derecha es orden, no es desorden, pero es que la experiencia en la parte política, desde la época de la violencia, desde el general Rojas Pinilla, desde ese famoso Frente Nacional que repartió la burocracia y aún la sostiene dentro de un nepotismo supremamente grave, afecta muchísimo a la nación. Yo creo, tengo la fe, como ustedes colombianos, de que se nos permitirá seleccionar una persona grande, una persona capaz y una persona con la suficiente generosidad para prender el país hacia adelante, pero con la firmeza para derrotar la amenaza como se debe derrotar. Esa es la mayor de mis aspiraciones. A todos de corazón les presento mi gratitud por estar aquí, por estos momentos tan patriotas en medio de la incertidumbre del país. Créame que trataré de no ser inferior al reto que se plantea y que todo mi esfuerzo, hasta el máximo sacrificio, estará en salvar a nuestra patria. Mi abrazo para todos y que Dios salve a Colombia.